Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento. Ya tenemos a nuestra siguiente conferencista y queremos presentarla. Ella es maestra en filosofía social y en derechos humanos, activista en defensa de la niñez a nivel nacional e internacional, divulgadora de los derechos humanos y de cultura de paz, consejera nacional del Consejo Consultivo de la CNDH. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra conferencista María Ampudia. Ella nos dará la conferencia El derecho humano a la paz. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por contar con su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Es para mí un enorme honor, de verdad que sí. Creo que de muchas cosas importantes que hemos hecho en defensa de los derechos humanos de las mujeres, este es un momento muy especial porque no hay nada más significativo en mi vida que estar con mujeres empoderadas por el bien, para hacer el bien por la sociedad. Entonces, verdaderamente para mí es un honor estar con Carol, que me consta el trabajo que ha hecho. Ya lo dijo Tere Ulloa, gran amiga, activista. Este protocolo que salió de aquí, de la conciencia, de las manos de Carol Arriaga, y que todas las personas que queremos apoyar al presidente, pues tenemos que estar dispuestas a seguir. Felicidades, Carol, por ello. Y bueno, estar después de Tere Ulloa es toda una bronquilla, porque Tere Ulloa es de las mujeres que más admiro en la vida. Ella es un motivo de inspiración, me consta su trabajo por las mujeres, ha salvado a más de 2,000 niñas de las peores formas de explotación, ha salvado a cientos de mujeres. Es una mujer con una fuerza, con un talante, con un conocimiento digno de admirar, y siempre voy a decir que donde esté Tere, para mí siempre va a ser honroso y va a haber dignidad porque es una mujer digna de inspiración. Gracias, Tere. Pues a mí me toca hablar de un tema que yo amo, doctor, y usted estará de acuerdo conmigo en que el tema de la cultura de la paz ya rebasó las expectativas de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque me atrevo a decir esto, porque los derechos humanos finalmente son derechos, y la cultura de la paz es algo que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la conciencia. Y hace rato estaba yo con una de las compañeras y me decía, yo quisiera poder llevar paz, por ejemplo, a los padres, ¿no? Los padres y madres que hoy pelean y litigan en contra de ellos mismos para poder sacar algún provecho, y en medio quedan los niños. Y yo le dije, si vas a estar estos días con nosotros vas a aprender la fórmula, pero hay algo que siempre me atrevo a decir, y es que si no tienes paz en el alma, es imposible poder hablar de ella. La paz te exige mucho conocimiento, pero también te exige mucha reflexión. Y a mí, cuando me preguntan qué es para ti la cultura de la paz, digo, es darte cuenta de tus errores y estar todo el tiempo pendiente de querer cambiarlos. Hay muchas cosas relacionadas con la cultura de la paz, pero una de ellas es esta. Para mí, tan importante darme cuenta todo el tiempo de los errores que cometo para poder cambiarlos. Es decir, la cultura de la paz te exige que seas cada día una mejor persona para darte a los demás. Y la cultura de la paz tiene una historia, como todo, y vamos a platicar un poquito de la historia, que para mí es muy importante. Primera persona que habla de paz en este
mundo, de una paz real, como un regalo, es Jesucristo. Hace exactamente 2020 años, pensaste en ello, ¿verdad? Sí, y feminista. No, bueno, por supuesto que era feminista. Feminista y cuidador de las mujeres y aparte halagador de ellas, impulsor también de las características que a diferencia de los hombres tenían las mujeres. En fin, él es la primera persona que viene a hablarnos de paz. Nos deja una frase maravillosa que es: la paz esté contigo, porque él sabía el nivel energético que significaba estar en paz con todas las personas. Y después de ahí, como la humanidad viene salpicando, viene tratando de salir adelante, las guerras eran distintas, las guerras en la época medieval, todas eran distintas, pero hay una guerra que ya empieza a ser salvaje, que es la guerra que se hace en la India contra los franceses, en donde las maneras de pelearse ya cambiaban y ya era con muchísima violencia, ya había armas, y estoy hablando de 1975. Esa es la primera guerra en donde se menciona una sociedad de organización para poder cambiar las relaciones entre los países, y después de ahí viene una ruptura completa y total de la paz, que es con la Primera Guerra Mundial. Una guerra que es llamada la Gran Guerra y de donde se desprende pues obviamente el miedo a la omisión de lo que podía suceder en una guerra entre casi todos los países del mundo, sobre todo los países llamados de primer mundo. Esta guerra dura 3 años, por supuesto a todas las personas que saben y conocen los pone nerviosos, y de ahí se hace una declaratoria que sale del presidente Wilson de los Estados Unidos. Duró muy poco, porque se les olvidó, o más bien dejaron de lado, que venía un personaje muy enfermo, un personaje que tendía a odiar, y en una crisis muy significativa que se vive en el 1929, este hombre sale muy empoderado. Ustedes deben saber perfectamente quién es, que es Adolf Hitler, y con todo este odio irracional que traía en contra de la sociedad, saca adelante la Segunda Guerra Mundial. No tengo que platicarles mucho, ustedes saben perfecto que vino en la Segunda Guerra Mundial. Todos los que hemos estudiado historia, en principios, sabemos que de esa guerra vemos cosas y situaciones atroces por la manera en que mueren miles y miles de personas y miles también de niños. El caso es que de esa guerra se deriva la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, exactamente en el año 1945, y de los 30 principios, 20 que rigen el famoso Tratado de Versalles, que para mí es un documento que no tenía muchas expectativas, porque el documento lo que reflejaba era castigar al perdedor. No era ayudarlo a salir o a hacer conciencia de lo que había hecho, sino era castigar al perdedor. Y obviamente ese famoso Tratado de Versalles pues no iba a tener muchas salidas positivas, pero 20 artículos importantes que desprende de la calidad de las mentes de los ciudadanos americanos son utilizados para sacar adelante la Organización Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo se iba a llevar las sociedades a partir de una guerra tan cruenta como fue la Segunda Guerra Mundial? Pues definitivamente tenía que ser distinto. ¿Por qué distinto? Porque hay una arma que es capaz de extinguir a toda la humanidad, que es la famosa bomba nuclear. Para poder parar esta simbiosis de guerras que había en el mundo, obviamente tuvo que entrar gente como Einstein, premios nacionales y premios internacionales de derechos, de cultura de paz,
gente con muchísimo conocimiento en cuanto a las guerras que podrían venir, una tercera guerra mundial. Entonces tenía que intervenir a cómo se diera lugar los principios y valores antes de que esto sucumbiera en la extinción de la sociedad mundial. Esta es un poco de la historia que se viene dando en cuanto a la cultura de la paz, pero para mí es muy importante hacer un parteaguas e irme directamente a lo que se ha hecho en México en torno a la cultura de la paz. ¿Por qué para mí es muy importante? Porque mucho de lo que se ha construido en el mundo viene de los mexicanos. Es increíble. Específicamente voy a hablar de personajes que estudiaron en nuestra Universidad Nacional, en la UNAM. Por ejemplo, por mencionar algunos, Santiago Genovés, Federico Mayorga, José Luis Díaz. Y ellos, en su afán de poder ayudar y poder aportar, en 1992 sacan un protocolo por la paz que es llevado a la ONU, y la ONU hasta 1999, después de muchos estudios, reconoce a este Tratado de Sevilla o este Protocolo de Sevilla como un documento importantísimo para poder involucrar a todo el organismo internacional de la ONU en el tema de la cultura de la paz. A esto antecede un evento que es muy significativo que le llaman la Barca a Cali. Seguramente alguna de ustedes ha escuchado hablar de esta barca que atraviesa el Atlántico y en donde con conocimiento de causa ponen a 11 personas en una barcaza para ver biológicamente qué iba a suceder en los cerebros de esas personas y cómo podían llevarse una con la otra en situaciones verdaderamente siniestras. El resultado de esos 45 días es muy evidente y Santiago Genovés levanta la mano y dice: la primera es la frialdad con la que llega a verse al ser humano cuando es tan frágil. En lugar de preguntarnos cómo nos sentíamos unos a otros después de 45 días de vernos todo el tiempo la cara, nos preguntaban qué hacían cuando uno u otro tenía que ir al baño. Esa la llama él una eterna frialdad. Pero la segunda, que es para mí muy importante, era que Santiago Genovés llama al deseo del poder el gran mal que atañe a este mundo, a este universo. Esto es muy importante porque lo deja plasmado en este protocolo y decía que había que tener muchísimo cuidado de cómo el ser humano podía llegar al poder, porque por lo general venía acompañado de una inmensa enfermedad que te da la falta de conocimiento, es decir, la falta de educación. Este protocolo pone a México en un nivel muy importante porque, entre otras cosas, lleva a hablar de culturas muy importantes para nosotros, como es, por ejemplo, la cultura maya. La cultura maya, en la cual una de las bases de convivencia es llamada otredad. ¿Qué es la otredad? Pues no es ni nada más ni nada menos que la empatía. Es el poder ver al otro como me miro yo, es poder ver al otro con la misma educación, con la misma necesidad, con la misma algarabía con que me miro yo. Esa es la otredad y esta nace precisamente en esta cultura maya y es utilizado en este protocolo. Como segundo paso nace otra palabra que para mí es la más importante, que es llamada la nosotredad. En la cultura maya, cada vez que alguien cometía algún delito, el patriarca, el jefe de la tribu, levantaba la mano y decía: uno de nosotros ha cometido algo injusto o ha hecho algo en contra de otro, pero es uno de nosotros. No lo dejaban a la ligera, era
uno de nosotros, o sea, es decir, la tribu estaba formada por ciudadanos con el mismo nivel, volvamos a lo mismo, de educación y de amor a su sociedad. No se le cuestionaba, simplemente se le hacía pagar de una manera razonable aquel delito que había cometido, pero sobre todo pidiendo perdón y haciéndolo responsable del delito que había cometido, no solamente en contra de sí mismo, sino en contra de los valores de otra persona. Es decir, todo lo que se haga en contra de uno se hace en contra de todos. Porque es para mí muy importante, porque en países de primer mundo, como por ejemplo Finlandia, en Noruega, este protocolo ha hecho mella. Y para mí es muy importante siempre tocar el tema, por ejemplo, de la educación, en donde los niños, que son 30, 40, pequeñitos en cada uno de los salones, si alguno de ellos reprueba un examen, reprueba todo el salón. Y dice, no, pero a ver, esto es injusto. Yo sí estudié y él no estudió, ¿por qué nos van a reprobar a todos?, diríamos aquí en México. Y levanta la mano el director y dice, porque quiere decir que uno de ustedes no estaba al mismo nivel y los demás no se preocuparon en verlo. Esa es una sociedad equitativa, esa es una sociedad que está basada en una educación de cultura de paz, en donde los valores y los comportamientos toman un nivel de gran importancia. Tere Ulloa decía algo muy importante en su conferencia, decía, en México ya no nos estamos espantando de lo que está sucediendo. En México ya no volteamos a ver a la víctima, ni volteamos a ver al victimario. Nos estamos enfriando de una manera que llama muchísimo la atención. Yo me cansé de hablar de violencia y tomé una decisión en mi vida, después de haber viajado por todos los estados, después de haber sido conferencista, que de hecho no soy conferencista porque no tengo los estudios de un conferencista, pero la vida me ha llevado a estar aquí con ustedes hablando de esto que he aprendido. Y después de haber dado X cantidad de conferencias, no menos de 500, siempre hablando de violencia, decidí tomar la decisión de no volver a hacerlo y dedicarme a la cultura de paz, porque en la cultura de paz hay bastantes pocas voces. Nos hemos involucrado todas en lo que está sucediendo en contra de las mismas mujeres, en contra de nosotras mismas. Violencia mucha generada de mujeres contra mujeres, pero no hemos sabido sacar adelante por medio de la mediación, no hemos sabido ser inteligentes emocionalmente para poder poner un freno a esta violencia que nos está acabando. En México, en el año 2006, se hizo un operativo. De ahí se desprende el que el mundo sepa cómo estamos los mexicanos en cuestión de violencia. Y en este operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán hay cerca de 500 muertos. Por supuesto, después de este tristísimo evento, todas las personas, todos los mexicanos volteamos a preguntarnos ¿qué está sucediendo? Y de ahí se deriva esta necesidad de poder escuchar a las víctimas, hablar de lo que ellos sentían. En el Castillo de Chapultepec fue el primer evento y de ahí se deriva una famosa ley en el 2013 hasta el 2013 que es llamada la Ley para Protección de Víctimas, y sale adelante una comisión que es la famosa Comisión para Protección y Derechos de las Víctimas, que es la CEAV, que nunca pudo funcionar por X cantidad de corrupción. El único lugar que tenían las víctimas para poder sentirse protegidas nunca funcionó porque siempre estuvo rodeada de corrupción. Hoy nuestro presidente Andrés Manuel le pide la renuncia al que habían dejado los senadores
el sexenio pasado para poder tratar de echar adelante esa comisión que para los mexicanos es tan importante. Pero no mucho tiempo después, vino un acontecimiento que es uno de los grandes lesa humanidad que ha habido en el mundo, que es el tema de Ayotzinapa, en donde ustedes saben, porque es de todo mundo sabido, 43 jóvenes son desaparecidos. Y de ahí se desprende esta enorme violencia que se está generando a diario en el tema de desaparición forzada en contra de los ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, y todo es de la mano del crimen organizado. En ese nivel estamos los mexicanos. Es una tristeza, pero nos tenemos que dar cuenta, porque de alguna u otra forma tenemos que cambiarlo. Tener una ley en contra de la desaparición forzada es verdaderamente terrible. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, en donde hay tanta violencia, se necesita generar leyes en contra de la violencia. Pocos países están como estamos nosotros. Verdaderamente es triste. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz no es otra cosa más que darle al ser humano lo que necesita para tener bienestar. Hoy mucha gente está levantando la mano y está diciendo: yo no tengo bienestar, lo necesito. Tenemos en la mano un cambio, pero como bien hace Carol, tenemos que generar hormigas atómicas que salgan desde el corazón, desde el amor que hay en el corazón, todas mujeres, para poder lograrlo. Tenemos desgraciadamente lugares terribles en contra de la violencia, y en estos días que vamos a estar juntas y que vamos a estar aprendiendo unas de las otras, van a poder darse cuenta del por qué hemos llegado al nivel que hemos llegado. Irracional. Como bien dice Galtung, un maestro noruego que nos dirá muchas cosas en estos 4 días de su conocimiento, es para mí una de las personas que más me ha aportado y ha aportado al mundo en cultura de paz. Dice: hay 3 formas de violencia, como también hay 3 formas de paz. La primera es la directa, la que vemos, y que nosotros mexicanos la tenemos terrible. La segunda es la cultural, y que nosotros los mexicanos la tenemos terrible. Y es mucho esta cultura que tenemos en nuestros hogares. Para no ir tan lejos, les voy a poner un ejemplo: la cultura del patriarcado o del machismo, y que lo traemos arraigado, por eso es cultura, porque lo han metido hasta el fondo de nuestro ADN. Pero la tercera violencia, igual de importante, pero sumamente grande, es la cultura de la violencia estructural, en donde está involucrado el gobierno y en donde hemos tenido la desgracia de no lograr tener políticas públicas que dignifiquen al ser humano, sobre todo a la mujer. Todo esto lo vamos a aprender estos días, no sin antes repetirles que para mí es verdaderamente un honor estar con ustedes, porque creo que de ustedes vamos a desprender una inmensa cantidad de mujeres que levanten la voz y digan: yo me uno a la cultura de la paz. Es un gran trabajo, porque empieza siendo un trabajo personal, pero ya que lo logramos, terminamos compartiéndolo con las compañeras y de ahí compartiéndola con las familias que tanto hoy necesita que las volteemos a ver, para precisamente hablar de lo que el presidente dice: recomponer nuestro tejido social, que hoy está completamente roto. Un honor poder estar con ustedes, se los digo de nuevo. Gracias. Agradecemos la presencia de la maestra María Ampudia, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a darle también un reconocimiento y un pequeño obsequio, reconociendo su trabajo, su palabra
y su presencia en esta tarde. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento.